En una pregunta que hacías en el libro, decías cuántos ahorros cuestan los chistes sobre el dolor propio. ¿A ti cómo te ha sido fácil, a través del dolor, contar más o menos, no hacer humor, pero sí contar tu experiencia de una forma diferente, ¿no? Mira, a mí el dolor me ha servido sobre todo para entender y respetar el dolor ajeno. Y para ser mucho más cuidadoso, por ejemplo, cuando hago humor, porque entiendo que no es que una herramienta puede ser válida para mí, pero no puede ser para otra persona que en ese momento sienta tanta rabia, tanto dolor que no pueda recurrir al humor. Con lo cual, también entiendo que muchas veces exigir a los demás sentido del humor es, en cierto modo, clasista también. No todas las circunstancias dan para eso. Entonces, me ha hecho más consciente del entorno que me rodea. Cuando se hizo público el chiste de David Suárez, tú ¿Sí? hablaste de que intentaste salir a la palestra para defender un poco el chiste. Sí, lo sigo defendiendo. Y que la gente de Twitter no te entendió. Sí, pero no me importa. ¿Pero por qué crees que no hubo esa comprensión? Porque venció el prejuicio. Un prejuicio que es sobreprotector y luego por otro lado tiene que ver con el tabú del sexo. Entonces me pareció que el chiste que hacía David Suárez, aunque en su planteamiento pudiera parecer escabroso, violento o incluso de mal gusto, tenía algo que lo hacía hermoso y era conceder a las personas con síndrome de Down la posibilidad de una sexualidad libre. Lo interesante de todo esto es que se cruzaba con elementos como pensar que una felación es algo vejatorio y pensar que el sexo es algo sucio. Y creo que lo que planteaba David Suárez en su chiste, más allá del chiste, o sea, es que yo creo que esta cosa tan punitivista que tenemos nos hace perdernos la posibilidad de, cuando algo nos incomoda, sentir que es que nos está interpelando y que le tenemos que dedicar tiempo a reflexionar por qué. Pero el tiempo y la vida no nos deja dedicar ese tiempo. Pero a mí David Suárez me parece uno de los tipos más brillantes que conozco. Además he tenido la suerte de coincidir con él durante un tiempo, pero me parece que su exploración del humor incorrecto, incómodo y negro merecería más allá de risas, que también, sino de poder parar un momento y decir, vamos a hablar de por qué esto nos hace gracia o nos incomoda o nos ofende. ¿Qué nos pasa? Yo no me ofendo con las cosas que leo, salvo cuando son directamente insultos o llamadas a la violencia contra... Pero cuando algo me incomoda, siento que hay algo ahí en lo que tengo que pensar y preguntarme por qué me está incomodando y de qué estoy hecho. Y desde dónde me lo estoy planteando, y a lo mejor soy menos libre pensador de lo que creo y necesito darle una vuelta. En el libro escribías: mi fantasía sexual se reduce a llegar vivo mañana y hacer cosas que me sobrevivan. Sí. Eso lo escribes, si no me equivoco, en 2002 o 2003. Sí, cuando comienza la... Sí, antes de que la enfermedad sea... ¿Por qué llegas a decir eso? Porque siento que va a llegar un momento en el que la enfermedad va a estar mucho más presente en mi cuerpo y en mi vida, y entonces necesito seguir haciendo cosas antes de que no pueda hacerlas. Y que luego, en el fondo, visto desde ahora,
no es tan cierto porque pese a la enfermedad sigo haciendo un montón de cosas. Pero sí esa sensación de no quiero todo lo que no pueda hacer ahora en esas condiciones, más adelante va a ser mucho más difícil. Entonces voy a disfrutar y voy a aprovechar lo que puedo hacer ahora. Pero la enfermedad la haces pública en el 2019 en Leitmotiv Sí, con sí. Almodóvar. Sí. Porque sientes que la película Mátame, creo que No, es Dolor y Gloria. Dolor y Gloria es capaz de encarnar lo que a lo mejor lo que estás pasando en ese momento. Sí, tiene un tratamiento hermosísimo sobre el dolor y la creación. ¿Por cómo decides hacerlo en Leitmotiv y con Almodóvar? Pues, mira, es una decisión casi inconsciente, ¿eh? Pues porque, tal como lo conté en la tele, yo me encontré con Évole, me preguntó, yo iba con bastón, me preguntó, yo antes siempre daba respuestas difusas y en ese momento pensé que, ¿por qué no contar la verdad? Y me di cuenta del alivio que eso suponía. Y además de lo cansado que estaba de mentirle a la gente sobre la razón de mi cojera. Y pensé que la televisión también servía para eso, para contar las cosas y tener que dejar de responder individualmente a las preguntas, sino poderlo hacer como una respuesta global a una pregunta constante. Y además lo hice con Almodóvar porque su película me tocó mucho y porque además tanto él como Andrés Buenafuente, que también estaba ahí en ese momento, habían sido dos personas que me enseñaron a contar cosas terribles con humor. Y les debía ese ejercicio. Te haces más popular en el programa En el aire de Buenafuente Sí. en el 2009, si no me equivoco. Sí, puede ser. Y creo que lees algunos comentarios en Forocoche que no te Sí. parecen suficientemente atractivos. No, me A la odia persona. directamente. Sí. ¿Cómo consigue? Yo creo que hay gente que le duele mucho sus comentarios. ¿Cómo lo llevaste? Bien, lo llevé bien porque luego compensaban con muchos comentarios muy bonitos en otros lugares. Entonces, al final, el balance era positivo. O sea, que bien. Con Buenafuente estuviste de director de programa, yo creo, ¿no? Subdirector, De sí, subdirector, Leitmotiv, sí. de subdirector de Leitmotiv. ¿Ese es el tipo de tele que te gusta hacer? Sí, es el tipo de tele que me gusta hacer y sobre todo con una tele muy viva, muy arriesgada en algunos momentos, que llevaba a la contraria a quienes asumían que la tele tenía que ser tosca de usar y tirar. Y me siento muy orgulloso de esos años de trabajo con Andreu. ¿Qué te parece la nueva etapa que está viviendo Radio Televisión Española, en concreto la 1? Perdón. No te preocupes. Bueno, es que el café no me lo has puesto. Es que si pongo el café... No te preocupes. No pasa nada. ¿No pasa nada con No. esto? No. Mira, me parece muy interesante tanto la apuesta por Broncano, por Marc Giró. Creo que se está acercando a una tele pública y plural y acogedora, que es lo que está muy bien para estos momentos. Yo te vi hace poco hablar de... hace bastante hablar de Sálvame como un alarde al neoliberalismo. Sí. ¿Qué te parece que Radio Televisión Española acoja esa nueva ola? Mira, es interesante porque en realidad lo que va a hacer Televisión Española, creo, es esa forma de hacer tele tan fresca, tan ingeniosa. O sea, una cosa es el fondo de lo que era Sálvame, ¿Sí? y otra cosa es la tele que se inventaron. Y creo que cuando eso se cruza con una necesidad de servicio público y con valores interesantes, puede salir un engendro muy interesante y muy chulo. Y estoy deseando ver cómo funciona. Como crítico de televisión, Sí. siempre dices que la televisión de los 80 era mucho más democrática que la actual. Sí, porque la tele se hacía para todo el mundo. Y ahora solo se hace la tele para la gente que ve la tele. Entonces se encadenan vicios o
o tics que yo creo que la hacen menos democrática y mucho más de nicho. Que te escuchaba hablar de la relación que sentías con Mario Vaquerizo, que estabas orgulloso de que haber conseguido que te Quiero retirara retirar la la palabra, sí. Por una persona que está a favor del diálogo, ¿por qué crees que es orgulloso eso? Porque precisamente Mario Vaquerizo, Mario Vaquerizo, que es conocido por ser un simpático profesional, ha decidido renunciar a su simpatía profesional conmigo por cosas que yo he dicho, pero porque creo que él ha jugado mucho a construir un personaje donde se relativizan cosas muy graves y que a mí me parece una irresponsabilidad brutal. De modo que yo seguro de que si yo me siento con Mario Vaquerizo y tomamos un café, nos vamos a reír y ya nos lo llevaremos bien, pero yo con lo que estoy muy contento es de romper con la figura pública de Mario Vaquerizo y con esa necesidad suya de falsa concordia, porque en realidad lo que está haciendo es no entender que no existe la equidistancia. Hay un lugar desde donde se infringe el dolor y un lugar desde donde se sufre. Y esa equidistancia me parece terriblemente peligrosa. Tú hablabas de que lo que sentías cuando veías a Mario Vaquerizo sentado en las mañanas con Ana Rosa. Sí. ¿Crees que Ana Rosa es uno de esos titanes dueño de los factores de producción? Por supuesto. Ana Rosa es una de ellas. Ana Rosa, Ana Rosa tiene que ver con toda la deriva ultraderechista de los medios actuales desde su aspecto de señora moderada que cada vez le preocupa menos parecer. Pero sí que me parece una de las dueñas del mal. ¿Y cuál crees que son los otros dueños de los factores de producción? Pues las grandes corporaciones, desde las grandes tecnológicas hasta los grandes grupos editoriales o los fondos de inversión, fondos buitres que participan de los medios de comunicación. Sí, pero periodistas que estén completamente al servicio de ellos. Claro, es que el problema es que Ana Rosa yo no lo veía como periodista, Ana Rosa es una productora. Ana Rosa es una empresa, Ana Rosa es el poder, es la élite y es alguien que no solo quiere beneficios, sino que quiere un sistema en el que pueda obtener todos los beneficios posibles y sin controles. Entonces, claro, es arte y parte, es decir, ella como periodista o como directora de un programa intenta que el sistema se conforme de modo que ella como productora y como empresaria pueda ganar lo máximo posible. ¿Eso es honesto? Creo que no, pero es su modo de operar. Y hablo de Ana Rosa porque creo que es el ejemplo más claro de eso, ¿no? Es decir, que ella marca un tono editorial porque ese tono editorial le viene bien a sus planes de conquistar, voy a decir conquistar el mundo como una malvada, como un gato en los brazos, pero de obtener los máximos beneficios de la sociedad con los menores controles posibles. Cuando estás en Hoy por Hoy, compartes horario, Sí. no en cadena, pero sí en horario temporal, con Federico Jiménez Los Santos. Ah. No te he escuchado casi nunca referirte a él ni a las otras personas. No me generan ningún interés. Estoy lejísimos y además no les he escuchado lo suficiente para tener un criterio. Ni con otros que compartes, ni con, por ejemplo, Alsina, ni con Carlos Herrera. Tampoco. No, es que no soy su oyente, con lo cual tampoco tengo autoridad. A Ana Rosa la he visto muchos años porque he hecho crítica de tele, pero a Alsina, a Jiménez Los Santos o a Carlos Herrera no tengo el gusto. Claro. Con Leigh se supone que Buenafuente vuelve a la 1 a hacer un programa semanal, si no me equivoco. Sí, pero no sé nada. Yo sé lo mismo que tú eso, que vuelve. Pero no sé de qué va el programa ni nada. Vale. Y